Capítulo 6. Sandra entró sin cuidado a la habitación que hacía las veces de desván. Ese cuarto no tenía ventana, así que tuvo que encender la luz del techo para poder ver algo. No había llevado cajas consigo cuando fue a ver la casa el día anterior, así que esperaba encontrar algo que la ayudara, porque no tenía ni idea de si habría cerca algún lugar donde las vendieran, o si tendría que terminar comprándolas por internet. Sandra soltó un suspiro de alivio cuando encontró, en un rincón, un montón de cajas de cartón nuevas, metidas dentro de una bolsa. No eran muchas, pero le servirían para las cosas que decidiera llevarse consigo a casa. El resto podría meterlo en sacos para tirarlo, o contratar más adelante una empresa para que vaciara la casa. Ana no tenía clases en verano, así que podría venir ella para encargarse. Repentinamente, la luz se apagó, y Sandra se quedó a oscuras en el cuarto. Por suerte, entraba un poco de luz desde el dormitorio, a través de la puerta abierta, por lo que Sandra podría ver lo suficiente como para salir de la habitación. Justo cuando había terminado ese pensamiento, se percató de que ya no oía la televisión de abajo, y de que la casa estaba nuevamente en silencio. Sandra sintió entonces un escalofrío extraño en el cuello. No había sido como el simple roce del aire cuando te llegaba una corriente, sino que era una sensación nacida directamente de su piel, como la piel de gallina que aparecía a veces cuando unos dedos te rozaban en un área sensible, como la parte interna del codo, o en este caso, la nuca. Sandra sabía que estaba sola en la casa, o debería estarlo, así que supuso que eran imaginaciones suyas. Sin embargo, un estremecimiento se extendió por todo su cuerpo, y agarrando la bolsa con las cajas, se apresuró a salir de ahí y volver al salón. Cuando llegó, comprobó que la tele estaba, efectivamente, apagada. Volvió a encenderla y no hubo ningún problema con el aparato, así que pensó que se habría apagado al mismo tiempo que la luz de arriba, y que se debía a algún pico en la corriente eléctrica. Seguramente, se había ido la luz un par de segundos, y por eso se habían apagado los aparatos encendidos. Naturalmente, eso significaba que la luz de la habitación de arriba debería haberse vuelto a encender, dado que no había apagado el interruptor, pero Sandra obvió a propósito ese detalle, decidiendo no pensar en ello. Antes de ponerse a trabajar, Sandra llamó a su jefe para avisarle de que se quedaría más tiempo. La conversación no duró mucho, porque el hombre ya se lo esperaba. Yo también he pasado por eso, así que ya lo imaginaba. Tómate el mes, Sandra, mejor ahora que en temporada alta, era lo que le había dicho. Después de haber solucionado eso, comenzó a revisar las estanterías y los cajones. Hacia la mitad de la tarde, Sandra había revisado todos los objetos de la planta baja. Había esperado encontrar álbumes de fotos, o recuerdos de la persona que había vivido ahí, y lo cierto era que sí que había elementos decorativos, como figuras y maquetas, pero además de eso, solo había libros, películas y música. Era cierto que la colección de lecturas y entretenimientos que había en una casa, decía algo sobre quién vivía ahí, pero lo normal habría sido que también hubiera cuadros o fotos en algún lugar. Le pareció curioso no encontrar nada de eso. Como consecuencia, no podía decir que hubiera avanzado mucho, porque no tenía intención de llevarse la colección de libros y películas del tío Alfonso. Tal vez podría donarlos a alguna biblioteca o librería local. Sandra estaba pensando en tomar un descanso, cuando vio, por el rabillo del ojo, una sombra negra corretear al otro lado de la ventana, en el jardín. Si no hubiera vivido el episodio del día anterior, se habría asustado bastante, pero por suerte, ya había conocido al vecino que disfrutaba de correr por la zona. Cuando se acercó a la ventana, vio a Oso corriendo contento hacia Marcos, que estaba de pie en los límites del jardín, donde comenzaba el bosque. Después de lanzar la pelota que le había dado su peludo compañero, Marcos le dirigió la mirada y la saludó con la mano. Sonriendo, Sandra le devolvió el gesto, decidiendo que no le vendría mal un poco de aire fresco. Marcos no tardó en saludarla cuando se reunió con él. Hola, dijo. Siento si te hemos molestado, la pelota rodó hacia aquí sin darme cuenta. No pasa nada,
Justo estaba pensando en tomar el aire, respondió Sandra. ¿Te importa si os hago compañía un rato? Para nada, a Oso le encanta que haya gente a su alrededor. Cuanta más, mejor. Como si lo hubiera invocado, el gran perro negro llegó, agitando su cola y con la pelota en la boca. Esta vez, buscó la mano de Sandra para entregársela. Es un chaquetero, me vende enseguida por cualquiera que sea nuevo. Sandra no pudo evitar reírse por el comentario, pero aceptó la pelota y la lanzó de nuevo. Después de que el perro la recogiera y la trajera de vuelta, Marcos la lanzó hacia el bosque. ¿No te importa acompañarnos por el bosque?, preguntó. No quiero que se acostumbre demasiado a jugar en tu jardín, o terminará viniendo a vivir aquí. Para nada, respondió Sandra, completamente lista para dar un paseo. A lo mejor puedes enseñarme esa ruta de senderismo que es tan popular. Marcos le lanzó una sonrisa coqueta antes de responder. Has escogido la mejor compañía, somos expertos en senderismo local. Ambos comenzaron a caminar por el bosque, y aunque la ruta no seguía un camino propiamente dicho, Sandra no tardó mucho en ver el rastro de tierra y hierba aplastada, que se había formado con los años de gente caminando. ¿Y cómo va la nueva casa? ¿Te gusta?, preguntó Marcos, llenando el silencio. La casa es preciosa y la zona también, pero no voy a quedarme. ¿Y eso? Sandra se extrañó por la sorpresa que notó en la voz de Marcos, y cuando le miró, vio que el hombre pareció realmente consternado por sus palabras. No creo que pudiera permitirme vivir en un sitio así a largo plazo, la verdad, explicó ella. Es una pena. Marcos se quedó extrañamente silencioso durante un momento, antes de continuar hablando. El aspecto financiero es importante, pero me habría gustado que te quedaras, declaró finalmente, con una sonrisa amigable. Sandra no contestó nada a eso, porque no se le ocurrió nada que decir, y se limitó a devolver la sonrisa. Ambos continuaron con el paseo, en algunas ocasiones lanzándole la pelota a Oso, y en otras, tratando de esquivar sus emocionados saltos, mientras Marcos hablaba a Sandra de la vida en el pueblo. La mayoría de las personas pasan el rato en el casco viejo, en el puerto y la playa, por eso no ves mucha gente en la zona nueva, explicó Marcos, después de que Sandra le comentara el escaso número de personas que vio cuando fue al pueblo. Tienes que ir algún día, es una parada obligatoria. No puedes irte sin haber visitado la costa. Sandra asintió riendo, antes de recordar lo ocurrido esa mañana. Por cierto, esta mañana me encontré con una niña en el jardín, comentó. ¿Sabes quién es? Supongo que será Lucía, respondió Marcos. Es una niña algo tímida y solitaria. No tiene muchos amigos, así que le gusta pasear por el bosque. ¿Y sus padres están de acuerdo? ¿No es peligroso? No hay ningún problema, respondió él, despreocupado. Estos bosques no tienen ningún depredador peligroso, y los animales silvestres que hay, son básicamente pájaros y alguna ardilla, así que no hay peligro. ¿Pero no es muy pequeña para caminar sola? Sandra se había quedado con muy mal cuerpo al dejarla irse ella sola esa mañana, así que no pudo evitar manifestar su preocupación. Si no conociera la zona, definitivamente sería peligroso que caminara sola, respondió Marcos. Pero Lucía se ha criado aquí, y ha paseado por este monte desde que aprendió a andar, así que no pasa nada. A pesar de las palabras de Marcos, Sandra siguió sintiendo una espinita clavada, no del todo tranquila. Sin embargo, no insistió más en el tema. Continuaron caminando un rato más, hasta que Sandra se dio cuenta de que ya no podía ver a Oso. ¿No se habrá alejado demasiado?, preguntó preocupada. Seguramente se ha adelantado, comentó Marcos. Espérame aquí un momento, mientras me adelanto un poco para ver si está, ¿vale? No te muevas de aquí, insistió. Marcos siguió el camino hasta desaparecer a lo lejos.
Sandra se quedó donde la había dejado, esperando a que volviera. Igual que le había pasado antes por la ventana, vio una sombra oscura pasar rápidamente a lo lejos, entre los árboles a su derecha. «Oso», llamó, tratando de hacer que el perro volviera. Esperó un poco e insistió de nuevo, pero parecía que el animal se había entretenido con algo, porque no le vio aparecer. Sandra sabía que tenía que quedarse para avisarle a Marcos cuando volviera, pero le preocupó que el perro se adentrara demasiado en el bosque y se perdiera, así que, con pasos precavidos, comenzó a caminar en dirección a donde lo había visto correr. Cuando llegó a la altura en la que había visto su figura, no encontró nada, pero a lo lejos, más dentro aún, volvió a ver momentáneamente a la figura oscura entre la maleza. Sandra continuó adentrándose en el bosque, llamando al perro y tratando de que éste la viera, pero siempre que llegaba a donde parecía estar, lo volvía a ver a lo lejos. «Maldita sea», masculló cuando se tropezó con una raíz, y estuvo a punto de caer al suelo. Mirando al frente, vio de nuevo la sombra del perro a unos metros, detrás de un árbol. Estuvo a punto de volver a gritar su nombre, cuando otro grito con voz masculina la interrumpió. «Sandra». La mencionada se giró para ver a Marcos yendo hacia ella, con prisa y una cara de preocupación. A su lado, Oso trotaba con la pelota en la boca. «Mira que te insistí en que no te movieras», dijo cuando llegó a su altura. «Los bosques son seguros, pero es fácil que alguien que no conozca la zona se pierda». «Lo siento», dijo Sandra en automático. «Creí ver a Oso y me preocupaba que se alejara». «¿A Oso?», preguntó extrañado. «Oso estaba más adelante en el camino, como te dije». «Supongo que me equivoqué», musitó. «Bueno, al menos te he encontrado rápido, menos mal», dijo Marcos, con un suspiro de alivio muy obvio. «Te habías alejado un buen trecho». Ambos comenzaron a caminar de vuelta. Mientras desandaba el camino que había recorrido hacia el bosque, Sandra notó que, como había dicho Marcos, se había alejado bastante. «No me di cuenta de que había caminado tanto», comentó Sandra en voz baja. «Es normal», respondió Marcos. «El bosque es traicionero en ese sentido. Es fácil desorientarse». Sandra tuvo la sensación de que Marcos trató de aligerar el ambiente jugueteando de nuevo con Oso, cosa que agradeció mucho. Estaba más que dispuesta a seguirle la corriente para olvidar lo ocurrido. Cuando volvieron al límite del jardín, se prepararon para separarse, no sin que Marcos insistiera en que tuviera cuidado. «Lo digo en serio, no me importa servirte de guía las veces que quieras, pero prométeme que no irás al bosque tú sola», dijo en tono serio. «Si te perdieras, tardaría al menos 2 días en darme cuenta, y eso es mucho tiempo para estar sin refugio, comida ni agua. Si ocurriera algo y te hicieras una herida, la infección no tardaría mucho en ser un problema. Prométemelo, ¿vale?». Sandra quería recalcar que Marcos no había demostrado tanta preocupación por Lucía antes. También quería decir que ya era lo bastante mayorcita como para saber cuidarse, pero era cierto que, después de haber hecho exactamente lo que él le pidió que no hiciera, y no poder explicarle por qué lo había hecho, no tenía muchos argumentos para defender su postura. Además, él había ido a buscarla, y la preocupación y el alivio cuando la encontró habían sido tan obvios, que no pudo evitar sentirse conmovida. De modo que, en lugar de decir lo que había pensado, se limitó a asentir. «Te lo prometo», respondió. Después de despedirse finalmente, Marcos continuó su camino de vuelta al pueblo, y Sandra volvió a entrar en casa. En cuanto entró por la puerta, sonó una notificación de su móvil, que tenía en el bolsillo trasero del pantalón. Al comprobarlo, vio que tenía la notificación de una llamada de Ana, que no había podido recibir. No lo había pensado, pero era lógico que no tuviera cobertura en el bosque. Sandra devolvió la llamada perdida, mientras echaba la llave a la puerta principal y se sentaba en el sofá del salón. Cuando respondió, su hermana no sonaba contenta.
¿En qué parte del mundo estabas, en la que no hay cobertura hoy en día? Estaba paseando por el bosque al que da el jardín. No me digas que voy a tener que estar atenta por si te pierdes en el monte, dijo Ana. ¿No hay ningún otro lugar para pasear? ¿Uno que esté en la civilización? Relájate, no fui sola, respondió Sandra, obviando lo cerca que había estado su hermana de acertar de pleno. Fui con un vecino de la zona. ¿Qué dices?, exclamó Ana. ¿La casa viene también con un vecino buenorro? Yo no he dicho que esté buenorro, respondió Sandra. Lo cierto era que no había pensado en ello. Marcos no era feo. Era innegable que era atractivo, además de simpático y amable, aunque el episodio de esa tarde, seguramente, no la estaría haciendo ser objetiva sobre eso, pero no habría dicho, buenorro. ¿Y por qué ibas a ir a un bosque, en medio de un monte, con un desconocido, si este no estuviera buenorro?, insistió su hermana. La pregunta de Ana le sorprendió, porque ciertamente era una observación válida, así que no supo cómo contestar. Bueno, dijo finalmente, su perro es un encanto. El momentáneo silencio que se oyó por la otra línea, dejaba en evidencia que no había impresionado a su hermana en lo más mínimo. Su perro, dijo burlona. ¿Así que eso es todo lo que necesita un asesino psicópata para atraerte al bosque? De nuevo, Sandra se quedó sin respuesta. Bien, exijo que me mandes una foto. Yo juzgaré si está o no buenorro, y además podré ofrecer un sospechoso a la policía si desapareces. A veces no entendía cómo funcionaba el cerebro de su hermana, pero en esta ocasión, no podía discutirle demasiado, porque normalmente no habría seguido a un virtual extraño hacia el bosque. Sandra habló con su hermana un buen rato, contándole sobre su día de manera superficial y escuchando cómo iban las cosas por casa. En el bosque, en los límites del jardín, mezclado con las sombras, una figura oscura se encontraba encorvada entre la maleza. Era imposible distinguir su forma completamente, pero el tronco y las dobladas extremidades eran largos, y en la redonda cabeza, donde debía estar su rostro, había solo una sombra oscura, completamente desprovista de cualquier facción. A pesar de ello, era evidente que estaba mirando hacia la casa. Fin del capítulo 6.